La entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos a ir con una entrevista y agradecemos que en esta tarde nos acompañe justamente en este espacio el doctor Benjamín Martínez López. Él es del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, pues quisiéramos platicar justamente sobre lo que ha sucedido ahí en la zona de Guerrero con el impacto de este huracán Otis y justamente que nos cuente usted, que nos explique qué fue lo que sucedió ahí en esta zona de Guerrero, por qué creció tan rápido este fenómeno, por qué agarra con tanta sorpresa a los habitantes de esta zona, doctor. Pues mire usted, fue la superposición de varias cuestiones que al parecer nunca habían actuado juntas, porque por un lado la temperatura del mar era bastante por arriba de lo normal, un par de grados, en una zona que de por sí es muy, muy cálida. Si usted recuerda, hace un par de años hubo un huracán un poquito más al norte, en las costas de Jalisco, Patricia, que también se intensificó y también coincidió, digamos, con que el agua estaba caliente, pero no tan caliente. Este año se rompieron varios récords de temperatura de los océanos, o sea, en julio de 2023 fue el mes más cálido del que se tenga registro. Estos registros ya tienen más de 150 años y precisamente junio de 2023 fue el segundo mes más cálido, ¿no? O sea, con respecto a las temperaturas del mar. Esto indica, o es, digamos, una pequeña porción del gran problema que se está dando en los océanos, que se están calentando. Ese calentamiento no es un calentamiento que sea igual en todas partes, es un calentamiento diferencial en el sentido de que hay zonas incluso que se enfrían en los océanos. En el Atlántico del Norte hay una zona muy extensa que se está enfriando, pero en general en el Pacífico, salvo algunos puntos pequeños en el Ecuador, pues todo se está calentando. La parte occidental del Pacífico, hacia las costas de Asia, Indonesia, Australia, todo eso, el calentamiento es sostenido. Y del lado del Pacífico se calentó, del Pacífico Oriental, o sea, del lado de América, se calentó primero muy rápido y después como que se aplanó un poquito, ¿no? Entonces, también hubo un fenómeno del Niño, que ese fenómeno del Niño, cuando se presenta, hay una corriente que es una contracorriente ecuatorial superficial, o sea que el agua fluye desde Australia hacia América, y es agua caliente que también puso su contribución. También un análisis que hizo el doctor Jorge Zavala, digamos así, como diríamos a bote pronto, se ve un remolino caliente, o sea, son remolinos como los que se forman en la corriente de Lazo, que giran en sentido de las manecillas del reloj, pero en este caso hay remolinos que se generan más o menos por Costa Rica, por ahí, y que viajan al norte, y ese remolino al parecer también pudo haber tenido algo que ver. Y digo pudo porque para tener una respuesta pues tenemos que estudiarlo a fondo, ¿no? Y eso estamos precisamente iniciando esta semana. Entonces, si usted tiene el ingrediente de las temperaturas del mar por arriba de lo normal y debería tener también una condición atmosférica ideal. ¿Por qué? Porque esa agua caliente en el océano implica que el aire que está en contacto con la superficie del mar comienza a agarrar energía, se comienza a evaporar agua de mar, ese calor latente que se llama de vaporización va a ser como la energía de ese huracán, ¿no? O sea, se empieza a agarrar más y más y más vapor de agua. Ese vapor de agua hace a ese aire más ligero, comienza a ascender, se forman unas cosas que se conocen como celdas convectivas, se comienzan a organizar
y cada vez comienzan a rotar, a dar vueltas más rápido, ¿no? Es un proceso que con unas condiciones atmosféricas ideales, en este sentido, por ideal me refiero a que los vientos no tengan cortes en la vertical, o cizalla que le llaman. Haga de cuenta que en una altura el viento va a la derecha y en otro va a la izquierda, ¿no? Eso evita que esa convección se organice y se desarrolle. Por otro lado, también la humedad tiene que tener ciertos valores, los vientos, el campo de vientos de gran escala, en fin, una superposición de cuestiones que llevaron a que se intensificara realmente a una tasa increíble, ¿no? O sea, sobrepasando por mucho a Patricia, porque se dice fácil, ¿no? Pero pasar del orden de 100 kilómetros a más de 260 kilómetros es un brinco de 160 kilómetros por hora en unas cuantas horas. Es algo que al parecer es inédito, también lo que es inédito según la agencia esta del espacio y los océanos de Estados Unidos, es que es el primer huracán categoría 5 que se genera en el Pacífico y que toca tierra en costas de México, ¿no? Entonces son muchos ingredientes y todo esto realmente pues fue demasiado para los sistemas de pronóstico que se utilizan, ¿no? Nunca se había visto un evento como este y ahora lo que resta por hacer es ver qué ocurrió, explicárselo bien para poder tomar cartas en el asunto y que no nos vuelva a agarrar tan desprevenidos. En este caso, así como lo acaba de comentar, entonces no había forma pues de que pues las diversas instancias pudieran emitir algún otro tipo de alerta bajo estas condiciones, es decir, el incremento de la magnitud de Otis no se pudo haber contado con este pronóstico de pues manera pues anterior a todo lo que estuvo ocurriendo. Pues mire, es una pregunta realmente que he escuchado muchas cosas en distintos medios, en la prensa, etcétera. Pero aquí convendría recordar que no tenemos nosotros una cultura de prevención como la tienen otros países. ¿Por qué digo esto? Porque si a nosotros nos dicen viene un huracán categoría 1, categoría 2, generalmente no se le da la importancia debida. Y aquí es, como le digo, una falta de esa cultura de prevención, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay una alerta de huracán, pues todos toman sus precauciones, ¿no? Todos de alguna manera fortifican sus casas, básicamente sus ventanas las cubren con madera, etcétera, ¿no? Pero yo pocas veces he visto que, o al menos no he visto noticias en los medios de televisión, ¿no? Donde haya habido alertas de huracanes en México y saquen ahí que la gente se prepara de esa manera, ¿no? Básicamente consiste en evacuar y pues ahí a ver cómo nos va con la infraestructura, ¿no? Quizás, por ejemplo, yo estuve en Puerto Vallarta y me dijeron que hace 2, 3 semanas tocó o pegó cerca de ahí un huracán y prácticamente fueron lluvias muy fuertes, ¿no? Pero que el viento no estuvo tan fuerte y realmente no tomaron ninguna precaución en ese sentido de vientos intensos y no pasó a mayores, ¿no? En este caso, el hecho de que haya sido un huracán tan potente, pues fue otra cosa, ¿no? Otra cosa en el sentido de que las fuerzas, o sea, esos vientos provocan presiones y asociado a esas presiones hay fuerzas y la magnitud de esas fuerzas no es a que si tenemos un viento, por ejemplo, de 100 kilómetros, la fuerza sea una, y si ponemos un viento de 200 kilómetros, la fuerza sea el doble, ¿no? Sino que la fuerza va con el cubo de las velocidades del viento, ¿no? Entonces es una relación no lineal que con poquitos incrementos de viento, el incremento de fuerza es bastante considerable. Ahora bien, para haber predicho esto, realmente en algunas preguntas que me han hecho, yo he contestado a título personal, y lo voy a hacer aquí también a título personal, que en mi muy particular opinión hay de dos, ¿no? O sea, los que se encargan del sector donde está México para cuestiones de huracanes y eso,
son los Estados Unidos de Norteamérica. Yo sinceramente desconozco los compromisos de México con la Organización Mundial Meteorológica porque no soy funcionario del gobierno, pero desconozco en qué términos están, o sea, con qué contribuye México y cuáles son las obligaciones de Estados Unidos. Pero revisando la información disponible, tanto del lado del Pacífico como del Océano Atlántico, es innegable que hay más información del lado del Atlántico. Y para mí es muy sencillo, ¿no? O sea, es información valiosa porque eso sirve para algo que se conoce como condición inicial. O sea, el campo inicial de la atmósfera, que sumado al campo del mar, o sea, las temperaturas del mar, sirven para inicializar todos estos pronósticos. Mientras más cercana sea esa estimación del estado inicial a lo que realmente está pasando en ese momento, cuanto mejor, porque los modelos se basan en cuestiones muy bien estudiadas, entendidas, y ahí no va a cambiar mucho, ¿no? Sin embargo, algo muy importante es la condición inicial. Entonces, si nosotros tenemos buenas condiciones iniciales, como generalmente es el caso del lado del Pacífico, los pronósticos a 24 y 48 horas es muy difícil que fallen. Sin embargo, si tenemos una condición inicial deficiente, es decir, tenemos pocos datos para estimar lo que está pasando, tenemos que interpolar o incluso extrapolar en todo el dominio para inicializar esos modelos, pues es más probable que el resultado sea erróneo, ¿no? Entonces, en este caso, como dije al principio, la atmósfera tuvo que haber tenido un estado muy particular y los datos que se tomaron para inicializar los modelos quizás fueron totalmente errados o no capturaron las características dinámicas fundamentales que estaban ahí, y para sustentar lo que estoy diciendo, no fue sino hasta que Estados Unidos mandó un avión de reconocimiento, estos que se meten por las tormentas y toman datos, lanzan sondas para tomar perfiles verticales, etcétera, y que esa información se transmitió al Centro Nacional de Huracanes. Hasta entonces fue que los Estados Unidos cambiaron sus pronósticos y comenzaron a avisar sobre la intensificación del huracán. Y aquí esto es bien importante. O sea, sí se avisó, al menos como con unas 24 horas, ya sabían que se iba a intensificar. Había realmente información, cuidado, se está intensificando, se va a intensificar más, etcétera. Entonces, si ustedes revisan esa información directamente del Centro Nacional de Huracanes, se darán cuenta que realmente la información ahí estaba. Ahora, las agencias de Estados Unidos, o en este caso aquí en México, quien tiene el mandato de ver todo esto es el Servicio Meteorológico, ¿no? Que es quien le tendría que informar a CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, o a la Coordinación Nacional de Protección Civil. O sea, yo en el sexenio pasado estuve ahí con algo de un pronóstico de sequía y me daba cuenta cómo funcionaba. Y realmente están muy bien organizados, o estaban, no sé, o sea, yo me quedé con lo que vi el año pasado, el sexenio pasado. Ahora bien, en este caso, lo que yo también dije en alguna entrevista fue que realmente se tiene que buscar bien qué tipo de información se manejó, quién la manejó, y al final de cuentas en las altas esferas gubernamentales, quiénes son los que de alguna manera tuvieron que tomar decisiones. Porque todo el mundo le puede echar la culpa al presidente. No he visto que mucha gente le eche la culpa al presidente, pero aquí la respuesta es, bueno, el presidente que sabe de huracanes, nada, ¿no? Para eso tiene un séquito de gente ahí que se supone que debería estar bien informada de los temas, de cuestiones como esta, y son en este caso el Servicio Meteorológico y Prevención de Desastres, sea el CENAPRED, o sea el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes a final de cuentas tienen que ver toda esa información, tienen que tener la inteligencia necesaria para presentar un resumen muy claro y conciso de lo que está pasando, ¿no? Y dar la importancia del caso. Exactamente qué pasó, no sé, o sea, no sé quién tenga que rendir cuentas, pero desde mi punto de vista de la academia, sí hubo información, al menos con unas 24 o 18 horas antes, para informarle a la población vía televisión, quien sea, ¿no? O sea, realmente no es de que, desde mi punto, otra vez mi muy particular punto de vista, ¿no? O sea, no se trata que una televisora o una estación de radio quiera o no
difundir la información. No hay tiempos del Estado, yo creo que hay medidas bastante conocidas como para decir, ¿sabes qué? Pues tienes que pasar esto porque es una emergencia nacional, ¿no? O sea, pero quizás soslayaron la amenaza. No sé, digo, ahorita estoy especulando porque no sé exactamente qué información tenían y qué información manejaron, perdón, pero lo que sí para mí es un hecho es que la información ahí estaba, ¿no? O sea, y esto revisando los boletines del Centro Nacional de Huracanes, ¿no? Perfecto, doctor, se nos termina el tiempo, ya prácticamente nos piden que nos despidamos, pero le agradecemos mucho que nos haya atendido, se nos quedaron muchas preguntas aquí todavía pendientes, pero esperamos poder platicar con usted otro día, doctor, muchas gracias. Pues cuando guste, ya sabe. Gracias al doctor Benjamín Martínez López, quien es del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Gracias, doctor.